estás, Nata? Hola Marcelo, un gusto estar acá con vos. Ya estudiante del instituto, Natanael Noceda, compañero de primer año, ya quedó lejos, primer año, Sí, bastante lejos quedó. Casi prácticamente recibido. sí, exactamente. Me quedan nada más 2 finales y bueno, ya estoy, ya me recibo como profesor de historia. Perfecto. Recibido, perdón, y casi recibido y ejerciendo. Tal cual, exactamente. Perfecto. Una experiencia, ¿no? Un Sí, placer. gracias a Dios ya estoy laburando de lo que soñé, lo que a mí me gusta y así que bueno, estoy contento de estar acá. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Nata, hoy estamos acá para hablar de algo que te toca muy de cerca, una realidad que dura, me imagino que debe ser dura para cualquier familia, de todas las familias que le ha tocado vivirlo. Bueno, vos sos nieto de Enrique Heinrich, desaparecido en la última dictadura militar. Me gustaría saber bien cómo es ese lazo que tenés con tu abuela, ¿no? Con Vilma, y si llegaste a saber o a entender bien quién era o qué clase de persona era Enrique. Enrique Henrich es una relación, diría que extraña, la que tengo con él. Yo sé que de parte sanguínea es mi abuelo, pero si te digo la verdad, lo he conocido más por los diarios o por un testimonio de mi Claro. abuela, de lo que él vivió, que por experiencia propia. Prácticamente no lo pude conocer. Mi mamá lo perdió cuando ella tenía 5 años, así que tampoco ella lo pudo conocer como padre. Pero es algo que me interpela mucho a mi familia, a mi abuela ni hablar, pero me hubiera encantado conocerlo. Eh, Muchos dicen que familiares cercanos a mí me ven un parecido a él, físico, eh, pero nada, es una persona que me la quitaron, así directamente, sin pelos en la lengua, y me quitaron la posibilidad de conocerlo, de tener un vínculo afectivo de abuelo y nieto, como vivió mi madre, como no lo pudo vivir, mejor dicho, también un vínculo de padre e hija, pero por eso creo que el estar hoy acá hablando de él es la mejor manera justamente de hacer memoria y de recordarlo. Así que, y si bueno, si buscan información de él, era un luchador, alguien que peleó por los derechos de, de sus compañeros de trabajo, alguien que luchó por algo mejor, por mejores condiciones, por una vida mejor. Eso te quería consultar. ¿Quién era Enrique? O sea, yo sé que bien vos no lo Sí, conociste personalmente, sí. pero ¿qué datos te llegan de él? ¿Qué descripción tenés de Enrique? Él era maquinista del diario La Nueva Provincia, eh, en la localidad de Bahía Blanca. Él era maquinista, luego lo votaron como delegado. Como delegado peleó para mejorar las condiciones laborales de sus compañeros, principalmente que se cumpla con lo establecido, con lo que habían firmado el sindicato y la patronal en cuanto a las 2 mudas de ropa por año que debían darle el diario, y además galones de leche, porque ellos trabajaban con plomo. Entonces, ahí fue cuando él empezó a ser más reconocido junto con su compañero Loyola. Luego de esto, a él lo votan y lo eligen secretario general del Sindicato de Artes Gráficas, y a su compañero Loyola como tesorero del sindicato. Así que más que nada, en cuanto a su labor, a su lucha como delegado y luego como sindicalista, eso es lo que más me hicieron llegar y la información que más tengo de él, que me lo dijo más que nada mi abuela y mi mamá luego más adelante.
Una persona de participación activa, digamos, en lo Tal cual. gremial, en la lucha por derechos, por ganar derechos, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Quizá fue la principal característica de por qué sufrió la suerte que sufrió. Tal ¿Quién cual. es Vicente Massot? Vicente Massot en realidad es la familia Massot, él es el padre de esta familia, y son los dueños del diario La Nueva Provincia. Ellos tuvieron que, hasta el día de hoy siguen enfrentando juicios, tienen que salir como testigos y todos, porque está comprobado que tuvieron participación directa en el secuestro, en la tortura y en el asesinato de mi abuelo y de su compañero. Muchos dicen que ellos llevaban un libro en el cual iban anotando todo lo que ocurría dentro de la fábrica, cuando se peleaba para garantizar mejores condiciones a los trabajadores y todo. De hecho hay como una anécdota, por así decirlo, que lo contaron compañeros de Enrique más adelante, que el día que estalla la dictadura en el 76, la propia familia bajó al taller y flameaban una bandera argentina, como en sinónimo de festejo por la nueva etapa Por el del golpe país, de Estado. por el golpe de Estado. Actualmente por el golpe de Estado festejaban. Tal cual, Bien. por el golpe de Estado, como festejando una nueva etapa que iba a venir y bueno, no es casualidad porque encima a mi abuelo, luego de que estalla, luego que se da el golpe de Estado, a los pocos meses sufre el secuestro y posterior asesinato. Ajá. Bien. Yo escuché en una entrevista que le hacen a tu abuela, a Dilma, Sí. ¿no? Ella culpa puntualmente o hace responsable de la desaparición tanto de Enrique como de su compañero a Diana, ¿puede ser? Sí, Diana era es la esposa de Vicente Massot. Es una familia que tiene vínculos con la policía, o que tuvo vínculos con la policía y con las Fuerzas Armadas de Bahía Blanca. Sí, tal cual. ¿Sí? Sí. Esta persona, esta mujer, Diana Massot, ¿por qué la responsabiliza, por lo menos tu abuela, o la hace responsable de la desaparición tanto de Enrique como de su compañero Loyola? Sí, mi abuela la responsabiliza porque hay un hecho puntual en donde un tiempo antes de que se dé el golpe de Estado hay una huelga en el diario La Nueva Provincia por malas condiciones salariales, por una falta de aumento salarial. A todo esto, la que se enojó efusivamente y la que directamente le dijo a mi abuelo y a los que trabajaban ahí fue esta señora, la esposa de Vicente, Diana. ¿Los amenazó puntualmente? Los amenazó, les dijo que no se la iban a dejar pasar y que la iban a pagar tarde o temprano. Así, sin descaro, cara a cara, cuando obviamente el reclamo de mi abuelo era totalmente justo. Decían que el salario que percibían era mínimo, totalmente mínimo, escaso. De hecho, muchos tenían trabajos extras para poder llegar a fin de mes porque eran pésimas las condiciones salariales que sufrían. Y el aumento salarial que ellos pedían era lo que justamente el sindicato había arreglado con la patronal y ellos no lo estaban cumpliendo. La patronal no lo estaba cumpliendo. No cumplían con las condiciones del contrato de trabajo. Del contrato de trabajo, Bien. Tal cual. Entonces, bueno, eso también es una de las razones. Por la que tu abuela responsabiliza a Sara, ¿no? Diana. A Diana Massot, a Vicente Massot y a toda la familia Massot. Claro, toda la familia implicada. Sí. Bien. Sí. En este contexto, digamos, se da la desaparición de Enrique. Sí. Esta huelga, famosa huelga, que Sí. se ve que fue una huelga de bastante peso, Sí. que movió bastante la Sí, estantería. de hecho fue una huelga de casi 10 días donde Ajá. el diario se paralizó totalmente. Claro.
Apagaron las máquinas, apagaron las rotativas y el diario no salió al público por mucho tiempo. Claro, ¿cuánto? ¿10 días dijiste? Sí, aproximado. Es muchísimo. Sí, sí. Es un montón de tiempo, claro, es una pérdida importante. Pérdida económica para la familia enorme. Y bueno, desde ese momento en que Enrique, tu abuelo, es amenazado por esta persona, ¿cómo es, digamos, cómo vivió tu familia eso? ¿Cómo vivió tu abuela, tu mamá, tus tíos? Mi abuela algo percibía, porque le decía a su esposa, a mi abuelo, que trate como de ya no meterse más en estas luchas por los derechos, en estas luchas sindicalistas, pero lo que le decía a mi abuelo era que se quede tranquila, que él sí o sí tenía que estar con sus compañeros y que él no iba a dejarse amedrentar por lo que decía esta mujer y por lo que decía la familia Mazot. Él sabía que tenía que seguir peleándola, seguir luchándola, pero mi abuela ya no estaba intranquila. De hecho, ella me cuenta que el último tiempo previo al golpe de Estado, ella se quedaba hasta largas horas de la noche esperando que él sí o sí regrese porque estaba intranquila, vivía en un estado de intranquilidad, de nerviosismo. Cuando él llegaba tarde ya no sabía si le había pasado algo o no, porque ya el clima encima político era muy inestable, se sabía que algo iba a ocurrir. Entonces cambió por completo la vida familiar que tuvieron ellos. ¿Y la noche de su desaparición, cómo? Ellos ingresan un grupo de gente en un Falcon. ¿En un Falcon? En un Falcon. Mirá vos. En un Falcon verde. Ellos, eso lo recuerda mucho mi abuela, en un Falcon verde. Estaban vestidos de civil, pero tenían ametralladoras. Y entraron golpeando la puerta, la tiraron abajo directamente. Y eran las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. Que fue encima un tiempo antes de que él ya se empiece a preparar para ir a la fábrica, para ir a laburar. Como que eligieron también ese momento justo. Pero estaban durmiendo todavía, toda mi familia estaba durmiendo, mis tíos, mi mamá y mis abuelos. Entran, los nenes, bueno, por todo lo que estaba ocurriendo, empiezan a llorar a los gritos. Esta gente vestida de civil le empieza a amenazar que se meta en la pieza mi abuela con los nenes porque si no los iban a matar a todos ahí. A mi abuelo le piden una corbata, porque con esa corbata le iban a atar, le iban a hacer como una venda y le iban a atar los ojos para que él no vea, le iban a cortar la visión para que él no vea a dónde lo iban a llevar. Y en el proceso que hacen todo eso, ellos lo amenazaban, le decían como que lo ninguneaban, como que él todas sus luchas sindicalistas, este era el pago de que él estaba ganándose por haber peleado por sus compañeros y todo. Como una retribución, digamos. Tal cual. Siempre ellos, me contaba mi abuela, a las risas, como si fuera un proceso normal, natural, común. Mi abuela también a los gritos, llorando. Él tranquilo, mi abuelo muy sereno, que hasta el día de hoy mi abuela se sorprende cuando lo recuerda. Le dijo a ella que se quede tranquila, que capaz lo estaban llevando para hablar y que después iba a volver, que se quede con los chicos, que no. Y bueno, ahí se lo llevan y ese fue el secuestro. Nunca se identificaron ellos, nunca, obviamente, como era todo clandestino, no había nada, absolutamente nada legal, y se lo llevaron a la fuerza. Se subieron al Falcon y se fueron. Así fue la desaparición. Y después de esa noche, ¿cómo siguió toda esta situación tremenda, traumática? Sí, mi abuela rápidamente fue a la comisaría ahí del pueblo, desesperada,
para hacer la denuncia de desaparición. Ella directamente fue a hacer la denuncia de desaparición. Ella nunca fue a hacer una denuncia, no sé, no lo ve o no. No, como es. ¿Por qué lo destaco? Porque ya había pasado un par de meses que había comenzado el golpe de Estado. Y ya mencionar la palabra desaparición era algo que ya se veía viniendo. Pero ella como que no le importó, porque en otras palabras, es como que, a mi opinión, ¿no?, se expuso mucho en ir y decir: a mi marido lo desaparecieron, cuando recién había estallado todo eso. Claro. Ella como que no lo dudó y fue y hizo la denuncia a la comisaría de que lo habían desaparecido, que no fue una cuestión de que no fuera otra cosa que no solo que sea eso justamente. Y lo tomaron los policías cuando le dijeron, lo primero que le dijeron, así como de forma totalmente fuera de lugar, si quiere decir, es no, pero estos días está pasando muy seguido que están desapareciendo gente y todo. Y claro, obviamente era porque había comenzado el golpe de Estado. Más que golpe de Estado, terrorismo de Estado, ¿no? Tal cual. Podríamos decirlo Sí. puntualmente Sí. como esta había empezado una ola de secuestros, Claro. de desapariciones propias de lo que es el terrorismo de Sí. Estado, Sí, vale sí, definirlo así, ¿no? Sí, sin duda. Esta suerte encima también de meter, como dice justamente la palabra, terror, miedo, que vos no vayas a hacer una denuncia, que vos no te metas demasiado con todas esas cosas. Lo bueno, ahí le agradezco a mi abuela, que no le importó nada. Ella fue de frente, ella quería de vuelta a su esposo en su casa, con su familia, con sus hijos. Y bueno, como mencionaba anteriormente, lo único que le respondió la policía fue: y ahora está desapareciendo mucha gente, señora, así que espere unos días que capaz va a aparecer su marido, no se preocupe. Eso fue lo único que le dijeron. Obviamente a ella eso no la deja tranquila, sigue insistiendo para que lo busquen, para que averigüen dónde está él. Pasa varios días, no hay ninguna noticia de él. En medio de esos días fue cuando lo empiezan a llamar gente, empieza a llamar personas a la casa de mi abuela, diciéndole que no diga nada, amenazándola, que no vaya con la policía, que si no va a ser boleta ella y todos sus hijos. Ella fue amenazada también Sí. a través de llamadas telefónicas. Sí. Y en el transcurso que todavía no aparecía mi abuelo. Todo para mantenerla callada, que ella no hable. A todo esto, luego de 10 días de su desaparición, una familia que estaba haciendo una especie de vacaciones, 2 hijos de esta familia entran a una cueva, si no me equivoco es la Cueva de los Leones, se llama, que está en Bahía Blanca. Entran a una cueva y ahí encuentran a mi abuelo y a su amigo, a su compañero de lucha, ya asesinados, torturados y con signos de tortura, de golpes, de sangre, y fusilados. Seguían teniendo los ojos vendados, y cuando lo encontraron como si fueran que los dos estaban con los brazos entrelazados, como que lucharon juntos y murieron juntos, así directamente. Y bueno, ahí fue un cambio de 180 grados para toda mi familia. Ahí mi abuela toma la decisión de mudarse de Bahía Blanca, se va a un pueblo que está a 100 kilómetros de Bahía Blanca, llamado Saldungaray. A todo esto, algo que también me había olvidado mencionar es que en el proceso ese de que ella está buscando a mi abuelo porque todavía no lo habían encontrado, en su desesperación ella va hasta el diario, pensando que en una de esas lo habían dejado ahí y podría encontrarlo ahí. Obviamente cuando llegó no estaba,
Y a todo esto también ella quiso hablar con la familia Mazot, a ver si, porque ellos eran los dueños de la fábrica, a ver si ellos sabían algo o lo demás. Y ellos no le quisieron recibir. Claro. No, le cerraron la puerta y ella volvió otra vez a su casa, buscando de mil maneras a ver si lo podía encontrar, pero también hasta ese descaro. Luego también en el mismo diario, en un apartado pequeño, chiquito, mencionaban esto de que habían 2 de sus trabajadores que estaban desaparecidos, que no los encontraban todavía. ¿Y estaba en primera plana? No, estaba en la mitad del diario y en un rincón chiquito informativo que era la parte de policiales y nada más. Luego, cuando fallecen, cuando se encuentran asesinados, mejor dicho, ponen en la tapa del diario, en un margen pequeño, que habían sido encontrados los cuerpos de Enrique Henrich y de Loyola, su compañero. Nada más. Eso fue lo único que mencionó todo el diario. Claro. De 2 trabajadores que eran de ellos, que trabajaban en esa fábrica, que trabajaban en ese diario. Eso fue lo único que le dedicaron a ellos 2 nada más. Es como que todo esto suena intencional, ¿no? Todo lo que vas describiendo suena como una especie de manipulación psicológica para llevar a la gente, a los trabajadores mismos del diario, el trato que recibió tu abuela de la policía, como tratando de inculcar el miedo, el terror, ¿no? Sí, por eso el terrorismo de Estado, como habías mencionado bien anteriormente. Es más, cuando ya sucede el hecho lamentable que ellos ya aparecen asesinados, mi abuela siguió recibiendo amenazas de parte de llamados telefónicos y todo. Claro. Ahí es también que por eso ella toma la decisión de mudarse al pueblo, a Sandungaray, escapando de esas amenazas. Ella decía, bueno, ahora lamentablemente perdí a mi marido, ahora tengo que pelearla y lucharla por mis hijos, no me queda otra. Y allá en Sandungaray vivía mi bisabuela, entonces mi bisabuela le deja la casa a ella, a mi abuela, para que viva ahí. Bien. ¿Y cómo es Vilma? O sea, si vos tuvieras que describirla a ella desde toda esta historia, ¿no? De todo este relato, ¿cómo definirías a tu abuela, a Vilma? Si tendría que elegir una palabra, yo creo que luchadora, para mí. Se hizo cargo de sus hijos, se hizo cargo y cargó con la ausencia de su esposo, en tiempos encima donde el machismo era tan imperante. Ella tuvo que encontrar las 1001 formas para mantener a su familia, siendo ella mujer y ama de casa. Exactamente. Yo la defino como una luchadora. Ella lamentablemente también sufrió 2 ACV por todo este proceso de estrés, de locura, de terror, como decías vos, en medio del proceso de que la llamaban a ella para amenazarla, en medio del proceso de hacerse cargo de sus hijos. Ella sufrió complicaciones en la salud por este motivo. Pero es una luchadora. Hoy ella es feliz, está rodeada de mis tíos, mi mamá, nosotros somos de Avellaneda, vivimos acá, ella sigue viviendo en Sandungaray, en ese pueblo, y mamá, con mi familia vamos cada tiempo a visitarla, a estar con ella. Hoy, a pesar de que ella lo recuerda siempre, cuando yo hablo con ella me dice que lo recuerda todos los días, no hay un día que no lo recuerde. Seguro. A mi abuelo. Pero en medio de todo ese dolor pudo encontrar la felicidad, ser feliz, y aferrarse a la gente que la ama, que la quiere, a su familia. Hace poco, ahí mismo en Sandungaray, bautizaron una calle en nombre de mi abuelo. De Enrique. Sí, y de su compañero Loyola. La calle es Enrique Loyola. Estuvo el intendente de Sandungaray.
Y la verdad que yo creo que sí, para mí la mejor palabra para definirla es una luchadora. Yo la verdad no sé qué haría en sus zapatos con un caso así. Ni se me pasa por la cabeza. Y ver todo lo que ella peleó y la luchó y todo encima, porque ¿qué es lo sorprendente? No solo que ella la peleó y la luchó para mantener a sus hijos, para criar a sus hijos, sino que siguió reivindicando la memoria de mi abuelo, siguió peleando por la memoria de él, en juicios, en causas judiciales. Es como que es un amor que traspasó la década, el tiempo, el terrorismo de Estado, traspasó el golpe de Estado, traspasó la desaparición, la tortura. Yo creo que es digno de admirar. Yo como nieto la admiro por esa lucha. ¿Y esto en qué, si hablamos de fechas, digamos, qué fecha fue esto? ¿Qué año puntualmente? Esto fue en 1976, julio-agosto de 1976, a un par de meses de que había comenzado el golpe de Estado. Claro, perfecto. Sí, sí. ¿Y hay algún imputado en la causa? ¿Vicente Mazot, alguno de ellos? Sí, de hecho están imputados en la causa Vicente junto con la esposa, Sí. que sería la familia Mazot. La causa todavía sigue abierta. Él también no solo está imputado por lo de Enrique Henrich y su compañero Loyola, sino también por muchos juicios laborales, porque tiene en pésimas condiciones laborables a sus empleados. Entonces sí, hay todavía, gracias a Dios, igual con el tiempo y gracias a la gestión del gobierno de Cristina y de Néstor, mi abuela ganó 2 juicios, en donde uno de esos juicios ella pudo tener una pensión por ser esposa de desaparecido. Ajá. Pensión que cobra todavía hasta el día de hoy todos los meses, y es una pensión que tiene ella junto con sus hijos, que serían mis tíos y mi mamá, y es de por vida. Hasta que ellos no fallezcan van a seguir cobrando esa compensación, porque entienden, y eso fue un poco lo que ocurrió gracias al gobierno de Néstor y de Cristina, que el Estado tuvo esa injerencia directa. Claro, hubo políticas que alentaron a ese tipo de medios. Claro, a que no solo mi abuelo fue asesinado y desaparecido, sino que luego de eso mi abuela tuvo que enfrentarse sola al cuidado de sus hijos, a la crianza de sus hijos, cuando en un país normal, si se quiere decir, él tendría que seguir estando. Lógico. Y los dos tendrían que seguir, haber estado en la crianza de sus propios hijos. Claro. Por eso digo que ahí el Estado, en su momento, con el gobierno de Néstor, tomó cartas en el asunto, y es algo que yo valoro muchísimo. Eso lo valoro mucho. Vale el resarcimiento del Estado en base al perjuicio que le causaron. El Estado le causó. Claro. El Estado fallido, como dijiste vos al principio. Claro, fue el Estado, culpa del Estado lo que ocurrió, no más que otra cosa, fue el Estado mismo. Bien. Y hablamos ya de los autores intelectuales que se atribuye a la familia de Vicente Mazot y, bueno, esposa. Y si hablamos de los actores materiales, digamos, puntualmente hablando, los verdugos de Enrique y de Loyola, ¿hay algún imputado? ¿Se sabe de ellos no, por ahora, por lo que tengo entendido, no se sabe todavía. No aparecieron. Claro, está todo todavía muy como en un limbo a pesar del paso del tiempo. Sí, a pesar de que pasó, es como justamente para hacer estas maldades, en cierto sentido, claramente usaron todo lo que tenían a su poder, por eso lo hicieron clandestino. Al serlo clandestino no hay papeles, no hay manera de poder... no hay registro de nada. No hay registro, son ellos mismos los que hicieron esto, son fantasmas justamente. Claro. Y la verdad que manejan un nivel de impunidad por el mismo ser un ámbito tan cerrado de la ciudad de Bahía, ¿no? O por lo menos aislado.
Si bien no es una ciudad chica, No, de hecho muchos dicen que en uno de los lugares donde más se sintió a profundidad el terrorismo de Estado fue en Bahía. claro. Fue donde exactamente. más impunidad se manejaron ellos. Bien. ¿Y Hasta la el día de familia hoy. Mazot, me habías dicho que uno de sus hijos... Sí, el hijo, Nicolás Mazot, fue diputado en el 2015, diputado por la provincia de Córdoba, y en el 2023 fue otra vez elegido diputado, pero por la provincia de Buenos Aires, afiliado al partido del PRO, Juntos por el Cambio. Igual no culpamos al Claro. hijo de los crímenes que pueden No. llegar a tener los padres, Pero vemos la influencia del poder. pero vemos la influencia. Claro. Es un aliciente, ¿no? Algo Claro, que claro. demuestra de quién estamos hablando Claro. puntualmente, ¿no? De qué clase de personas para tener esa influencia de pronto en aquel Sí. tiempo, ¿no? Estamos hablando en pleno golpe de Estado, tener tanta influencia, tanto peso sobre las personas o las fuerzas que llevaron adelante el asesinato, son gente verdaderamente pesada, por decirlo de una Sí, forma sí. vulgar, pero creo que lo expresa bien, ¿no? Sí, tal cual. Y digamos, vos no llegaste a conocer a Enrique, o sea, como decíamos al principio, pero digamos que su desaparición, su secuestro, ¿no? Y toda esta situación forma parte de tu historia, de la historia de tu familia. Te quiero hacer dos preguntas para cerrar ya Sí. este podcast. En primer lugar, te quiero preguntar qué reflexión te deja vivirlo tan de cerca, porque uno puede entender, digamos, por el estudio, nosotros que estudiamos, o mismo este taller de la memoria, podemos tener una idea, ¿no? De lo que es vivir algo así a nivel familiar. Pero vos que lo vivís en carne propia, ¿no? O tu familia que vivió en carne propia, ¿qué reflexión crees que deja todo esto? Y otra pregunta que te quería hacer, la segunda, es ¿qué opinión te merece el posicionamiento que tomó el gobierno actual en cuanto a que a estos crímenes, ¿no? Les llama excesos? ¿Qué opinión te merece? Bien. En primera instancia, yo como que remarco dos hechos puntuales. Yo puedo averiguar mucho más de todo lo que ocurrió con mi abuelo cuando cumplí 17 años, estaba en el último año de secundaria, y mi mamá, yo creo que también por dolor de lo que ella vivió de no haber crecido con un padre, que no fue crecido, no es que no creció por un padre porque, bueno, por cosas de la vida él se fue o se separó de su esposa que era su mamá. No, fue que lo arrebataron, le arrebataron a mi mamá la oportunidad de crecer con su padre, que ella, todo lo que iba recompilando por los juicios, ella tenía guardado en una carpeta, bien como escondido en el armario. No me lo quiso mostrar ella, no me lo quería mostrar, no se lo mostró a ninguno de mi familia. Cuando yo voy creciendo y me va apasionando más la historia en general y más, fui conociendo más lo de mi abuelo, yo hablo con ella y ahí ella me cuenta que tiene esa carpeta con todos los archivos. Y cuando abro la carpeta, en ese momento fue como un escalofrío, porque la persona de la que yo estaba leyendo, porque ella tenía recortes de diario, testimonios de la gente que trabajaba con mi abuelo y que después fueron a dar su testimonio en los juicios. Entonces, cuando yo lo abrí y todo, fue como un escalofrío decir, iba a decir capaz en modo coloquial, loco, el que está acá es mi abuelo, es familia, es mi familia. Qué dolor habrá pasado mi mamá por no crecer con él, y en cierto sentido, no de la misma manera, pero en cierto sentido es también un dolor que cargo yo por no haber tenido un abuelo, por no haber crecido en mi niñez teniéndolo a él como abuelo. Y en cuanto a lo otro que preguntabas del gobierno y sus excesos, yo creo que es una frase que es un despropósito, porque en tiempos donde hoy, ¿no? Creo que la memoria está tan como bifurcada, si se quiere decir, tan dividida, de que no, en realidad fue esto, en realidad fue lo otro.
O como esa, a mi opinión, ¿no? Con todo respeto, esa estúpida o ese estúpido pensamiento de decir no, pero fueron 9.000 o fueron 30.000 o no fueron, que hablar de cifras como si fuera que estamos hablando de algo numérico, como si fuera algo tan inverso a lo que es hoy el mercado laboral, de bueno, una persona, dos personas, y estamos hablando de vidas, de familias. Yo, como les conté recién ahora, en la familia fue la desaparición de mi abuelo, pero ¿quién estuvo detrás de todo? Claro, exactamente. Mi abuela, mis tíos, mi mamá, y también no mencioné mucho de Loyola porque más que nada, bueno, yo nunca lo conocí, nadie, o sea, no tuve la oportunidad tampoco de hablar con familiares de él, pero también cómo lo habrán pasado ellos, que era el compañero de mi abuelo, y que también fue desaparecido, torturado y asesinado. Y bueno, volviendo para no irme tan lejos, para no desviarme tanto, ya de por sí para mí, si encima, si se quiere decir, ¿no?, de esta manera, capaz ser un poco, entre comillas, más frío, si ya de por sí lo llevamos al ala del derecho, ¿no?, donde uno dice, bueno, pero el derecho, capaz, hablar de derecho es un poco más frío, pero creo que por este lado es el que yo quiero agarrar. Ya de por sí, sea lo que fuera, ¿no?, si supuestamente la persona desaparecida, ¿no?, hubiera cometido algún delito, algún crimen, como Estado de Derecho, lo mínimo que tenés que otorgarle a esa persona es la posibilidad de un juicio, de que alguien lo defienda, de que hayan abogados, fiscales, jueces. Todo esto que ocurrió en la dictadura fue un estado total de falta de derechos, justamente. Entonces, ya con el solo hecho de mencionar el ala del derecho que no se cumplió, que no se garantizó como es lo justo, ya estamos hablando del disparate de pensar en esa frase, no, se cometió un exceso. Como decir, también encima entra en la típica retórica de la teoría de los dos demonios, claro, que fue una guerra, que tampoco estoy de acuerdo con eso, porque si está el Estado desapareciendo ciudadanos, no existe guerra tal, no existe esa guerra como tal. Entonces tampoco existe, por eso es una teoría infundada igual por la gente que es pro negacionista del terrorismo de Estado. Pero nada, mi opinión, para tampoco no extender demasiado, es esa. Ya de por sí, si uno lo quiere llevar al ala del derecho, es un despropósito, justamente, que digan que solamente se cometieron excesos. Estás desviando y estás tapando y estás negando todo lo que sucede detrás de esas familias. Yo te soy sincero, a pesar del dolor de no tener a mi abuelo, algo yo puedo rescatar, chiquitito, pequeño, es que por lo menos lo pudieron encontrar. Claro. Y yo me pongo a pensar en la gente que no pudo ser encontrada, que hasta el día de hoy todavía son llamados desaparecidos, están catalogados como desaparecidos. Creo que es hasta aún peor todavía. Hay gente que no tiene ni dónde llevar un ramo de flores. Tal cual. A una tumba. Tal cual. A eso es lo que voy. No pueden ni siquiera hacer un duelo, porque sí, no pueden, está vivo o está muerto, no, porque está desaparecido. Horroroso, claro. O sea, es como... Pasa lo mismo con las abuelas que claro, tienen a sus nietos, que los nietos fueron los bebés. A esas personas que no encontraron y sus familias sufren, a esos familiares hasta les quitaron el derecho ese. Claro. El derecho de poder transitar un duelo, de poder, hasta lo más mínimo, como decís vos, llevar un ramo de flores al cementerio, hasta eso le quitaron. El derecho al duelo. Si te pones a pensar de esa manera es una locura. Bien. Es como que no... Te das cuenta el terrorismo, como decía vos, tal cual. Es escabroso de pensar. Para cerrar, Yanata, la última que te pido es, ¿qué opinión te merece, digamos, o qué importancia le das vos, ya casi como profesional, sí, ¿no?, de historia, de la enseñanza de la historia, qué importancia o qué valor le das a la memoria qué buena pregunta. de los pueblos? Yo creo que la memoria es todo para mí.
De hecho, cada vez que hablo de mi abuelo a alguien, estoy ejercitando la memoria, lo estoy recordando. La memoria, a mi opinión, yo creo que es el motor de los pueblos. Está muy trillada ya esa frase, pero es cierta igual, que un pueblo que no tiene memoria o que olvida, tiene tendencias a volver a repetir lo que olvidó. Pero sí, es muy cierta igual esa frase y tiene mucha verdad. Yo creo que la memoria es importante ejercitarla, es importantísima ejercitarla dentro de las aulas, porque son las futuras personas que van a salir después al mundo, que estamos hablando de los estudiantes, que ya están en el mundo, pero luego cuando ya salen al mercado laboral, cuando ya siguen estudiando otras carreras, siempre es importante que ellos se lleven consigo la importancia de la memoria. ¿Por qué siempre se habla de la memoria adentro de las aulas? Que a ellos siempre esa pregunta les genere esa curiosidad y ese afán de querer aferrarse a la memoria. Yo cuando estaba en la secundaria y siempre en los actos del 24 de marzo, los actos que hacíamos, y no solo los actos, sino también lo que veíamos dentro de las aulas cuando hablábamos de los derechos, de las huelgas, de recordar la época, a mi opinión, más oscura de la Argentina, el golpe militar del 76, es volver justamente a la fuente primaria de la importancia de la memoria, para no volver a repetirlo, para no volver a cometer, que no vuelva a suceder lo mismo. Pero eso no está en manos de alguien más, como docente está en manos nuestras, nada más. Nosotros delante de los estudiantes, es nada más que eso. Y tenemos la tarea, el deber constitucional, el deber ético y el deber moral de transmitirle eso a los estudiantes. Que ellos se vayan con la idea clara que lo que ocurrió en el 76, como bien vos dijiste al principio, fue un terrorismo de Estado, fue un golpe cívico, militar, porque hubo una injerencia civil en el medio. Entonces, yo creo que la memoria se ejercita y la memoria empuja a que uno también tome acciones. Sería sencillo para mí pararme delante del aula y contar cosas del pasado sin que ese pasado repercuta en el presente, mejor dicho, y a través de eso te lleve a cambiar el futuro. Y la memoria es esa línea. La memoria es lo que te conecta con el pasado. La memoria es lo que te conecta con el pasado, te sitúa al presente y te da las herramientas para que uno cambie el futuro. Es todo la memoria. Bien. Hubo un autor que no recuerdo su nombre, que justamente, como dije al principio, la memoria es el motor de la historia. Es el motor de la historia. No es frase mía, se la robé a un autor, creo que Hobsbawm, si no me equivoco, decía eso. Hobsbawm. La memoria es el motor de la historia. Entonces, yo creo que la memoria es fundamental para los pueblos. Y nosotros somos el pueblo. Entonces, hay que aprovechar esa herramienta en el aula, ¿no? Y en la vida. Bueno, muy claro. Gracias, Nata. No, por favor, gracias Marcelo por darme la oportunidad de, como te dije antes, al hablar de mi abuelo estoy haciendo memoria de él y lo estoy recordando, y a pesar de todo lo que pasó me quedo con lo lindo, con lo hermoso que fue la lucha que él peleó por los derechos, que hasta el día de hoy lo estoy recordando y lo hago memoria. Con su ejemplo. Tal cual. Perfecto.